Atrás de esa cámara estamos nosotros proponiéndoles una vez más un debate. Estamos aquí en vivo en Canal 11. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Una semana ha pasado desde nuestro último encuentro. Y bueno, la intención hoy es un debate que nos involucra a todos, que le vamos a pedir que participe mucho. Mientras vamos dándoles la bienvenida y las gracias a todos aquellos que nos permiten estar al aire hoy, aquí y todos los jueves, nosotros le decimos, vamos a repensar lo que le pasa a los jóvenes, porque al igual que nosotros fueron atropellados por una pandemia que resignificó la vida en un montón de cosas, pero básicamente nos sumió en un mundo virtual por diversas circunstancias, y en ese mundo virtual pasaron cosas, pasaron vivencias, en ese mundo virtual están los seres humanos, en ese mundo virtual que los jóvenes ya manejaban mucho más que nosotros, hay vivencias, hay mundos, quizás hasta desconocidos, después lo vamos a abrir un poquito, y se originaron grandes problemas. Cuando se terminó la virtualidad y tuvimos que empezar a interactuar de vuelta en sociedad. Y hoy vamos a hablar de esto, de las redes sociales, de los paradigmas, de los estereotipos, del volver a encontrarnos y estar ajustados a esos síntomas o lo que tenemos que ser y tener y ostentar para ser aceptados. Las redes que agreden, las redes que son el camino del encuentro y del desencuentro. Pero en definitiva vamos a hablar del sujeto, del ser humano, analizando las redes. Todo este debate surgió porque un día en Colonia Avellaneda nos enteramos que los turnos básicamente para consulta psicológica de jóvenes y adolescentes se habían agotado o están al rojo, a altísima demanda. Es por ello que fuimos a dialogar con la directora del Centro de Salud de Colonia Avellaneda. Ella es Marcela Retamoso, es la directora y nos contaba esta situación. Bueno, nosotros con el trabajo post pandemia, con el área de salud mental, nosotros tenemos un psiquiatra, 3 psicólogos, 2 agentes sanitarios y 2 asistentes sociales. Se logró ver más o menos una temática que los adolescentes estaban concurriendo mucho a pedir turnos a psicología y lo que se veía eran muchos trastornos de ansiedad, crisis de pánico y trastornos depresivos y algún que otro intento de suicidio. ¿Qué es lo que se estaba revelando todo esto de haber estado encerrado tanto tiempo y conectado a las redes sociales? Se veía una gran disconfort, sobre todo con la imagen y con el planteo de vida que tenía cada adolescente. Debido a que empezamos a tener escasez de turnos, empezamos a plantear tanto con las instituciones, con los docentes, los directores de las escuelas, como también la municipalidad nos invitó a trabajar en equipo para hacer charlas preventivas, porque a veces con los turnos y con tratamientos puntuales no llegamos a tiempo. Nosotros vemos que los adolescentes están mucho tiempo con los celulares y la imagen que aparece en los celulares siempre son como estereotipos de personas que son exitosas, que todo se obtiene fácil, que tienen medios materiales, que viajan, que tienen autos. Y en realidad nadie, ni siquiera las instituciones ni nosotros como adultos, salimos a refrendar en los medios de que las cosas cuestan. Nadie sale contando cómo llegó a abrir un negocio, de lo que le costó, de lo difícil que es. Un estudiante cuando va a empezar cualquier carrera, medicina, contador, lo que tuvo que estar sentado. Entonces como que ahora los chicos quieren todo rápido ya y todo desechado. Nosotros a veces creemos, bueno, están en casa, están protegidos, pero en las redes es donde más peligro corren y están más sin control. Ellos pueden andar por distintas páginas. No queremos estereotipar de que las redes son malas, porque la tecnología no es ni buena ni mala, sino que depende del uso que cada uno le dé. Pero tiene que estar muy acompañada por el adulto, tratar de volver con los temas habituales de cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la salud física, qué es lo que es ser bello, los valores, no quedarse solamente en los estereotipos estos que estamos viendo todo el tiempo y que a veces también los adultos somos esclavos de estos estereotipos.
Y desde los 18, cuadros depresivos de chicos que les cuesta salir de la casa, que les cuesta volver al colegio, cuando empiezan una carrera se sienten muy desilusionados porque no están en las condiciones, justamente por estos 2 años de pandemia que por ahí no tenían la agilidad para el estudio. Y bueno, todo esto es una pérdida de la voluntad y al enfrentarse con una realidad que en verdad no existe de esa forma como existen las redes, el adolescente se frustra. Manejo de la frustración, tristezas, angustias, la no correspondencia a ser en tanto tengo, ser en tanto ostento. Por eso vamos a hablar con Santiago Reset, que él está por Zoom, está en Buenos Aires en estos momentos, es doctor en psicología, profesor en ciencias de la educación, licenciado en ciencias de la educación, licenciado en psicología. Él escribió Aulas Peligrosas y hizo un estudio de campo muy interesante respecto de qué es el bullying, qué es el ciberbullying, y vamos a aprender un poquito de esto. También está Fernanda Stefoni, vía Zoom, psicóloga, coordinadora del Centro de Salud Mental de Juventudes en el Hospital San Roque. Hola, ¿cómo estamos? Fernanda, ¿bien? No, voy a hacer una corrección. El Centro de Salud Mental pertenece al Complejo Integral de Salud Comunitaria que se inauguró en Caputo el año pasado, en calle Caputo. Perfecto. El Hospital de Niños, el Hospital San Roque, tiene un servicio de salud mental del que yo no formo parte. Perfecto. Y aquí en piso, porque tenemos el lado A y el lado B de todas estas historias, de ser en tanto están las redes, de parecer en las redes. Por eso vamos a hablar con Marita Soñé, que es del equipo interdisciplinario de la Secretaría de Escuelas. Esta es Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Marita, dentro de un ratito nos va a explicar qué involucra ese universo que reúne a muchos profesionales que están con adolescentes, que están con jóvenes, que están con niños, por ejemplo, la escuela normal, que depende de la UADER. No solamente. Y no solamente, me dice, ya me está abriendo la ventana. Natalia Ríos es vicerrectora y Judith Fitztreiber es la profesora en la Escuela Lomas del Mirador, que nos van a abrir una ventana muy linda y tiene que ver con cómo manejaron y potenciaron las redes para integrar chicos a la escuela. Porque por ahí decía, y voy a ir primero a Santiago, decía la titular del Centro de Salud, dijo, el problema no son las redes, es el uso que demos a las redes. Los chicos están angustiados, los chicos están con esto de no querer ser en sociedad. Santiago, te escucho. A ver Hola, un gusto por la invitación. Bueno, me gustaría estar en forma presencial, pero yo coincido que, como decía la profesional del Centro Colonia Avellaneda, las redes no son malas, son fantásticas. Yo, gracias a las redes, hoy puedo estar conectado con ustedes de Buenos Aires. Lo que pasa es con las expectativas y la motivación para que usamos las redes. Las redes para comunicarse como estamos haciendo ahora, para el conocimiento, pero si yo voy con falsas expectativas o voy a usar las redes y me pongo a ver la página de los famosos, como decían, estoy en Italia, estoy en un yate, etcétera, y yo estoy de Paraná, de Colonia, Avellaneda, y yo quiero eso ahora, instantáneamente. Todo depende para qué la use y con quién me compare. Si yo voy con esta idea, y bueno, psicológicamente voy a salir perdiendo, porque como decían ahí, lo que te muestran ahí es la culminación de un esfuerzo y de otro montón de cuestiones. Y otra cuestión, no todo lo que aparece en las redes sociales es la realidad. Hay muchos filtros, muchos famosos, estamos bombardeados por estereotipos de que cuerpo bello es esto. Y otra cuestión, que la pandemia es algo inédito en la historia de la humanidad, fue un experimento psicológico impresionante que nadie se lo hubiese manejado. Todos estuvimos expuestos a la pandemia.
Pero una cosa son los adolescentes, que son sujetos en formación, y otra, por ejemplo, son los adultos mayores. Todos estuvimos expuestos a la pandemia, pero no es lo mismo haberte expuesto a la pandemia con determinados recursos, ser un adolescente que está en formación, que está muy pendiente de la imagen del ser aceptado, o ser un adolescente sumamente tímido que tal vez la pandemia me favoreció para socializar atrás de una pantalla, usando determinados filtros, lo que se llama controlando mi presentación social, y ahora la pandemia terminó y tengo que ir al cara a cara. Entonces, ¿qué pasa? A todos nos afectó la pandemia, pero el mensaje es, hay determinados sujetos como los adolescentes o los adultos mayores que estuvieron aislados y ahora tampoco quieren salir o les cuesta volver a integrarse. Ahí vamos a hacer una pausa ahí. Nos cuesta volver a integrarnos porque nada de lo que pase, sea en sociedad, en la escuela, bueno, afortunadamente en Colonia lo están viendo en el centro de salud. El centro de salud tiene muy buen diálogo. Enseguida organizó un equipo interdisciplinario, fueron al municipio, alertaron a los ediles, actuaron con el centro cultural y están viendo la manera de encontrar caminos para trabajar en redes esta cuestión de cómo salgo, de trabajar un poco las angustias. Estamos hablando de que las redes también tienen una ideología y esos estereotipos no vinieron de regalo ni cayeron del cielo. Esto de el mundo, del primer mundo que tiene el capitalismo concretamente, que tiene el confort del más confort, esos lugares soñados, desde los que vemos nuestro héroe de fútbol en un país paradisíaco hasta la ostentación de la familia del ídolo de fútbol que está en la cancha. ¡Qué distancia! ¿Qué distancia? ¿Qué dicen las profes que están acá? Voy a empezar por Marita. Te dije que primero tenías que contar quiénes integran tu equipo. Bueno, la facultad tiene una secretaría de escuelas donde se trabaja sobre las distintas escuelas preuniversitarias que son de educación formal y no formal, como son la Escuela Normal Alberdi, la Escuela Normal Almafuerte, después tenemos la Escuela de Música, la Escuela de Artes y la Escuela Normal, ¿no? Que es como un poco el centro, debido a que también está en el centro, ¿no? Entonces, sí. Como que no puede dejar de ser vista. Digo el trabajo ese. Sí, nuestro equipo está constituido por psicóloga, tenemos una trabajadora social, especialista en educación, en ciencias sociales. Mi lugar específicamente es mirar más todo lo que tiene que ver con la inclusión. Soy profesora de educación especial y trabajo específicamente más con esa mirada. Siempre las intervenciones y el trabajo que se hace, ya sea en la construcción de las normativas, porque lo que tenemos nosotros en la facultad, en la Secretaría de Escuela, es la posibilidad de realizar nuestras propias normativas, ¿no? Nuestros marcos, nuestros lineamientos que nos permiten justamente delinear por dónde queremos la escuela. Por dónde queremos la escuela. Y lo que decía recién Santiago, ¿no? Buscar esto, estar torpedeado, porque desde los grupos de WhatsApp o desde los que miramos, porque nos asomamos a través... En el mundo de los adultos se asoman quizás más a través de la red social Facebook a el mundo de amigos, de los amigos, el que pudo llegar al viaje, el que pudo pasar la pandemia en un espacio aireado, en un gran parque o con una pile. Eso ejerció, y otros que no, otros que, como me decías, quizás no hubo una mesa donde de reunirse para o que apagaban la cámara para que no se pueda ver su domicilio, ¿no? O que pasaban ese lugar que todos nos pasó, ¿no? Que nuestros hogares donde convivíamos y también trabajábamos o enseñábamos o aprendíamos, ¿no? Entonces... Exacto. Y bueno, y a partir de esto, lo que vino a pasar, ¿cómo impactó eso? Dijo una frase que creo que lo hablábamos nosotros: nos cuesta volver a construirnos en sociedad. ¿Les pasa? ¿Hay ese volver a empezar en el intervínculo, en la relación interpersonal? ¿Les pasa? Particularmente quiero decirte que los chicos volvieron con mucha alegría a la escuela.
¿sí? Porque si no pareciera que fuera todo... Ajá. Los chicos volvieron con mucha alegría a la escuela y querían estar en la escuela. Bueno, inclusive con la escuela con las ventanas y las puertas abiertas por la cuestión del protocolo, ¿no? La posibilidad de llevarse una frazada para poder cobijarse con las ventanas abiertas, pero la escuela era un lugar de encuentro y sigue siendo ese lugar de encuentro. Si bien, obviamente, hay emergentes de esto que comentaba tanto la directora del centro de salud como el investigador, ¿no? Exacto. Tal cual. ¿Y qué pasó o qué pasa en esto, ¿no? Las distancias y hablamos de la Escuela Lomas del Mirador, ¿no? Redes sociales, vínculos, volver a socializarse ya en persona. ¿Vivieron esto de la gana del reencuentro? Sí, los chicos volvieron con muchas ganas también. Sí, se dio lo que ella dice. Ajá. Se les nota. ¿Aparecieron nuevas dificultades en esta socialización? Siempre hay, o sea, en las escuelas, como hay chicos, o sea, siempre hay emergentes que hay que estar solucionando y apaciguando. No, y voy a Judith. Judith, vos habías pergeñado de la manera pedagógica, ¿no? Una manera de potenciar, acercar dos mundos, digo yo, no sé si están paralelos o no, el mundo de los adultos y las redes y el uso de las redes sociales y el de los chicos a través de Instagram. ¿Cómo surgió eso? Primero fue Natalia, que me dijo que si me quería hacer cargo del Instagram de Lomas, y ahí lo empecé a gestionar yo. Y vos sos profesora de matemática, ¿por qué se te ocurrió? No, se le ocurrió a ella, pero a mí se me dan bien. ¿Tenía facilidad? Sí, para las redes, para los videos, para esas cosas. Entonces, bueno, ahí me prendí. El año pasado costó un poco que los chicos quisieran participar y este año es impresionante cómo fluye de ellos. No soy yo sola, siempre tengo compañeros que dan contenidos. Siempre tengo compañeros que están sacando la foto en el momento justo y haciendo esas cosas para que la página funcione. Y este año están colaborando mucho los chicos. ¿Y qué pasó con ese Instagram, digamos? ¿Se hizo popular? ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo impactó? A ver... El Instagram explotó. A ver, ¿qué pasó? Explotó, le empezamos a decir a los chicos que se sumen, que sigan, y ahora tenemos las familias completas siguiéndonos y cada vez son más las personas que se suman a nosotros a ver lo que hacemos, a ver lo que hace la profe con los chicos, y la bombardeamos, pobre, a su celular con todo lo que va aconteciendo en la escuela, y ella tiene la genialidad de convertirlo en algo que llama mucho la atención. El otro día perseguíamos una gallina, Claro. para sacarle una foto. Y yo voy a ir a preguntarles concretamente si en la escuela de ustedes el tema de las redes sociales fue complejo en algún momento. Digo porque si hablamos de prejuicios, de estereotipos y demás, estamos en un entorno social muy difícil, donde las metas de llegar a cuestan mucho más. ¿Sintieron eso en algún momento, Natalia? Y siempre está también, sí. Siempre está el algo se puede generar. Claro, el estado que subiste sin querer y el otro lo leyó y era para él. O sea, conocemos a nuestros estudiantes, sabemos que usan ese tipo de herramientas. O se pueden sentir que subió algo, y es para mí. Esas cosas sí, siempre Están se generan. siempre, sí. ¿Y cómo lo trabajaste? Por ejemplo, en esto de empezar a acercarte, vos decís, a mí no me cuesta tanto. Al principio fue subir yo cosas que se me ocurrían para ir alentándolos. El primer acercamiento de ellos hacia el Instagram fue con un challenge el año pasado, que era el de las sillas, que había que estar amontonando sillas. Ajá. Entonces ellos ahí se empezaron a aprender y de ahí en más surgió solo. O sea, ellos mandaban, ahora es muy común que ellos se saquen una foto en la escuela y enseguida compartan a la escuela. ¿Y bajás alguna línea en el sentido de cómo nos hablamos, nos respetamos, qué temas tratamos y qué temas no tratamos? Yo cuando arranqué dije, bueno, seguramente en algún momento voy a tener que filtrar algo que me manden y hasta hoy no me ha pasado nunca, los chicos siempre han sido impecables en todo. Bueno, dentro de un ratito vamos a detenernos un poquito más en las imágenes que trajeron, que me parece muy interesante, incluso hay un alumno ahí detrás. Y voy a ir a la psicóloga Fernanda Stefoni. Fernanda, en la construcción de los mundos posibles, ¿no? Por ahí decimos la distancia entre los padres que, como nos decían desde el centro de salud, están tranquilos porque los chicos están interactuando, no se sienten solos, están en su mundo.
¿Vos ves como una brecha entre el mundo de los padres, el mundo de los adolescentes? ¿Esto se ve también en el consultorio que ustedes tienen o hacen? Sí, igualmente esta es una brecha necesaria. El mundo adulto tiene que necesariamente mostrar una brecha respecto del mundo de los jóvenes, porque es lo que define los vínculos generacionales. Si esa brecha no se muestra, no se ve, es muy difícil poder acompañar, que es el rol del adulto para las adolescencias, con las adolescencias y las juventudes. Nosotros como adultos, tanto los adultos padres, los adultos referentes institucionales y los adultos del mundo social, de los ciudadanos, estamos acompañando los procesos, o debemos poder estar acompañando los procesos de crecimiento de los jóvenes y de los adolescentes. Si no existe esa brecha, no hay manera de acompañarles. Ojo, ese acompañamiento no es un estar encima de lo que ellos hacen, de los modos en que, digo, esto que decías respecto del Instagram. En el Instagram institucional seguramente debe haber alguna regulación respecto de lo que se sube, de lo que no y demás. En el Instagram personal es acompañarles y ayudarlos a ellos a evaluar y valorar de qué modo es que van a subir lo que van a subir, el contenido, con qué sentido, reconocer y aprender a hacer uso de esa red, como de cualquier otra red, Instagram, Facebook, TikTok, ahora que aparte esto tiene mucho menos tiempo, así que hasta tiene la oportunidad de procesar lo que queremos mostrar, pero esa brecha es indispensable, es necesaria que se produzca. Hoy hablaba justamente respecto de otras cuestiones en el complejo. Hay distintas generaciones de profesionales. Hay profesionales que están a punto de jubilarse, que trabajaron la mayor parte del tiempo con máquinas de escribir. Estamos los profesionales de mi generación que fuimos aprendiendo a usar el internet y la computadora luego del transcurrir del colegio secundario. Hay profesionales que lo usaron y se incorporaron a internet en su época de la adolescencia, y hay otros que nacieron ya con internet. Claro. Entonces, claro. La brecha es distinta en esas generaciones, porque bueno, pertenecemos a diferentes generaciones, pero la brecha existe. La brecha existe. Y nosotros vamos a ir ahora, porque me están pidiendo el móvil de Barbarita. Nos gusta abrir los temas que tratamos, esto de los jóvenes, la angustia, esos paradigmas, esos modelos que nos bajan, y también el manejo de la frustración. Barbarita está en la calle, me va a contar dónde está y su propuesta. Barbarita, te escucho, buenas tardes. Claudia, muchísimas gracias. Y llegamos a la voz de los propios protagonistas, porque estamos hablando de, en principio, si reconocen el uso de las redes sociales, si reconocen también las propias instituciones educativas, la intención que tienen de bregar herramientas para que hagan un buen uso o un mal uso de las redes sociales, pero fundamentalmente si se reconoce desde los hogares, ¿no? Cuáles son las formas de la utilización de estos dispositivos y, por supuesto, consecuentemente con las redes sociales. Vamos a conocer en primera persona la voz de los protagonistas, de los adolescentes, qué opinan y cómo utilizan las redes sociales. De las redes sociales. Y bueno, que es un medio así para publicar las cosas que haces y que, bueno, nada, tampoco es como para criticar y qué sé yo, pero está bueno las redes, sí. ¿Qué red usás? Instagram, Twitter, TikTok. ¿Y qué es lo que más te interesa? ¿Qué es lo que consumís más? Y tutoriales, bueno, fotos de tortas, de, bueno, patines. ¿En tu casa? Twitter, TikTok, Instagram, nada más. Básicamente todas prácticamente. Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué utilidad le das a las redes sociales? Veo tipos de baile, cosas que hacen como ideas en 5 minutos. Qué sé yo, trucos de patín a veces me aparecen. Y eso. ¿Qué es lo bueno de las redes sociales? Que las podés usar para, a veces para comunicarte con gente que no tiene WhatsApp, pero tiene, por ejemplo, Instagram, pero no sé. ¿Y tiene algo malo que vos creas?
Y a veces, por ejemplo, algunas redes sociales se pelean por eso, pero eso es lo malo. La discusión. Claro. Yo opino que son buenas para algunas cosas y para otras cosas no. En lo que refiere al uso, ¿no? Que le das, ¿qué consumís? ¿Qué te gusta ver? Cosas de patín y tutoriales de cómo hacer trompos, saltos y todo eso. ¿Y en casa cómo es el uso de las redes sociales? ¿Lo limitan papá, mamá? Sí, ¿Cómo es? ¿Qué arreglo hay? como 1 hora lo usas y después todo el resto del día sin el celular. O sea que hay momentos que no tenés el celu. Sí. ¿Estás más? WhatsApp y TikTok. ¿Mamá controla, papá controla lo que consumís? ¿Lo que te envíen? A veces. ¿Y dan consejos en casa? ¿Qué ver, qué no ver? Sí. Sí, ¿Qué cosas buenas tiene las redes sociales hoy? muchas cosas. Te podés comunicar con gente que no es del mismo país, de todo. ¿Y lo malo? ¿Tiene algo malo las redes sociales? No. Juegos y TikTok. ¿Y en los juegos interactúan? ¿Vos sabés con quién hablas? No. ¿Y en tu grupo, tus amigos de la escuela, del club, dicen que cosas buenas y malas de las redes? No sé. ¿Ven cosas buenas? ¿Qué ven de bueno? Yo normalmente veo cosas de patín, cómo se juegan algunos juegos, etcétera. ¿Y en casa hablan de las redes sociales? No. Avísame. Interesante. Muy bien. Bien, Claudia, no sé si me estás escuchando, pero hacemos Perfecto. referencia entonces a los mismos adolescentes que han opinado de las redes sociales, pero es algo que hemos ya sacado la conclusión en función de la hipótesis con la que llegamos hasta aquí, es que las redes sociales hoy individualizan el posicionamiento de una institución educativa, el conocimiento de un hogar, una familia, hasta del propio adolescente, inclusive un adulto. Se requieren de recursos propios para poder instalarse e instaurarse, hacerse propio para que luego puedan identificar qué está bien y qué está mal en el uso de las redes sociales. Perfecto, completísimo tu informe, me encantó, Barbarita. Y tus entrevistados de lujo. De lujo, muchas gracias. Y voy a consultarle a Santiago, que está en Buenos Aires, es psicólogo, él escribió un libro, y bueno, nos asomamos a un grupo de chicas maravillosas, ¿no es cierto?, que por ahí dejaron entrever que había un control y una presencia de una mamá o de un papá, vaya a saber qué, controlando y estableciendo los límites a las redes sociales. Esto puede ser una metodología buena de acercamiento. No te digo de control, porque cuando uno dice control es una palabra muy dura, y hemos sido jóvenes y adolescentes y cada vez que decían control, un medio que no nos gustaba. Contanos, ¿cómo traducimos todo esto? El control es necesario. El control es necesario para vivir en sociedad. Es parte, no lo digo yo, es parte de lo que se llama la parentalidad. La parentalidad es el afecto, mostrar interés, atender las necesidades y también controlar en el sentido de poner reglas y límites. Ahí una de las jóvenes que se hizo un grupo excelente decía, bueno, mi papá esto, no todo, o mi mamá no todo el tiempo me deja usar. Las redes sociales no son el problema, son un emergente de nuestra sociedad. Como decían ahí la entrevistada, yo lo uso para ver tutoriales, para comunicarme con gente de otro país. Fantástico, pero son un emergente de algunas problemáticas. No solo macrosociales, sino de tu hogar. Es como yo siempre le digo a los padres, para resumirlo, seguramente vos a tu hijo no lo largaste a andar solo en la calle. Seguramente a los 4 años no le dijiste cruzar la calle. Y con las redes sociales lo mismo. Si vos le dejaste el celular a los 3, 4 años, sin mostrar afecto, interés por lo que hace, y sin controlar en el sentido de enseñar, poner límites, y bueno, va a ser un emergente de una problemática. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Particularmente, bueno, nosotros en la escuela tiene un lugar donde estamos con las infancias y las juventudes, ¿no? Nuestros niños, niñas, jóvenes tienen obviamente un uso de las redes sociales y no podemos quedar afuera.
En ese sentido, nosotros desde la facultad, en nuestro lineamiento de convivencia, le hemos puesto a la utilización de las redes sociales como parte de la convivencia, como aquel espacio específico de la escuela, como más espacio edilicio, ¿no? De eso de lo presencial. Entonces, una cuestión que tiene que ver con mirar y acompañarnos y cuidarnos, ¿no? Desde ese lugar donde nosotros miramos puntualmente qué pasa con las redes con nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Claro. Y dentro de un ratito vamos a ir a un caso que les toca muy de cerca, el que les toca vivir, que ustedes están trabajando pedagógicamente y que tiene que ver con esto. Recién una de las chicas decía, no está tan bueno cuando se hacen agresiones. ¿Le ha pasado a ustedes eso en la Escuela de Normas del Mirador? Entre Facebook o Instagram personales, yo desconozco. En el de la institución jamás. Pero los personales que pueda llegar a traer consecuencias dentro de la institución. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Ajá. ¿Y cómo lo abordaron? Y nosotros lo trabajamos por más que fuera o que ellos mismos piensen que es por fuera de la escuela, nosotros nos inmiscuimos, claro. Trabajamos fuertemente con los mensajes. Esto de volver a la presencialidad y el enfrentar de vuelta cara a cara, como decía recién la persona que tenemos del otro lado, ¿sí? Que nos comentaba esto, sí, está complicado el volver a verse, el volver a reencontrarse, y todavía se sigue usando esta herramienta de provocar a través del celular, como decía yo hoy, un estado, algún mensaje que era pero no era para vos, o sea, está, y los chicos se acercan y nos piden ayuda y nosotros como escuela no nos apartamos. Los otros días fue noticia nacional, un adolescente, 13, 14 años en Mendoza, que bueno, a través de las redes sociales la habían estigmatizado, diciéndole que era gorda, comparaban con un animal y todo lo demás, y ella había escrito, siento ganas de morirme. ¿Han pisado esa situación límite en algún momento? Nosotros hemos tenido alertas, sobre todo porque en la época de pandemia nosotros en Lomas trabajamos casi íntegramente por WhatsApp. Entonces teníamos los números de nuestros estudiantes, de las familias, y por ahí podíamos ver estados que ellos subían. Y no tan al extremo, pero sí hemos tenido algunas alertas y se ha trabajado desde la escuela. Nosotros siempre decimos, no podemos hablar de la institución escuela y la sociedad como cosas totalmente separadas. Exacto. Uno es el emergente y es el lugar donde va a ser la caja de resonancia. Sí, contanos, sí. ¿Cuál es la situación que se planteó a partir de un perfil falso de Instagram que surgió en la escuela normal? ¿Cómo lo abordaron? ¿Hubo gente que se sintió dañada? Particularmente, no voy a hablar de la situación por una cuestión de resguardo de nuestros y nuestras adolescentes, por una cuestión también de resguardo de sus derechos, ¿no? Intentamos no vulnerar los derechos. ¿Están trabajando sobre el tema? Pero estamos trabajando sobre el tema, por supuesto. La escuela, en cada emergente que sucede, se mira interdisciplinariamente, obviamente se escucha, la escucha como esa disposición, ¿no? Para ver qué está pasando. Llamaron a los padres. ¿Cómo lo trataron entre ustedes? Particularmente nosotros, por eso te digo, se trabaja interdisciplinariamente y se hace un trabajo interdisciplinario con otras instituciones por fuera de lo que sea la Facultad de Humanidades. ¿Por fuera? Siempre, no, por fuera, digo, se convoca a lo que sea necesario convocar. Correcto. No solamente en esta situación particular, sino en cualquier otra situación, ¿no? Si nosotros necesitamos trabajar interdisciplinariamente con Casa de Joven, con centros comunitarios, siempre tratamos de trabajar de modo colectivo, a través de la escucha, obviamente se escucha a los estudiantes, se trabaja con los adultos, preceptores, docentes, estudiantes, equipos directivos, toda la comunidad educativa aborda la temática, siempre teniendo en cuenta, bueno, obviamente estos lineamientos que te digo que tenemos hacia el interior de nuestras escuelas y... porque sí, en otras instancias, yo lo hablaba con la decana de Humanidades, en otras instancias, en otras épocas, era la cuestión sancionatoria y ahí quedaba. Y hoy la mirada es otra de la escuela.
Lo que pasa es que la escuela tiene que tener una posibilidad de construir un espacio democrático, de cómo nos vemos y cómo nos relacionamos en sociedad. Yo te decía hoy, la escuela visibiliza lo que nos pasa a nosotros como sociedad. No es otra cosa, no es pasa por afuera, lo que pasa en la escuela no pasa en otro ámbito. Se visibiliza lo que tenemos y lo que estamos construyendo como sociedad también. Por eso también es importante abordarlo de modo democrático, deliberativo, porque también se habla con los estudiantes, con las y los estudiantes, se intenta generar esos espacios de escucha, ¿no? ¿Le cuesta a ustedes armar el espacio de cohesión, viste? Porque la comunidad educativa no es únicamente la escuela, es el padre, es el alumno, es el centro de estudiantes, es un montón de universos. Sí, nosotros particularmente intentamos hacerlo, entendemos que por ahí las ansiedades de los padres pueden ser unas, pero nosotros necesitamos tener que abordar las temáticas que le suceden a nuestros y a nuestras estudiantes de modo de que sea constructivo, sin intermediario, del cuidado de las relaciones, de los vínculos, de los lazos. Nosotros tenemos una escuela que viene trabajando hace muchos años desde la educación sexual integral, desde los vínculos, de los derechos humanos, la inclusión, la heterogeneidad. Entonces, me parece que tenemos que seguir promoviendo eso porque es la sociedad que también queremos, ¿no? Por supuesto. Esa escuela que yo también me parece que revalorizar, ¿no? La escuela pública como es el lugar de posibilidad, de construcción o de otros modos de estar y hacer, ¿no? Entonces, exacto. Bueno. Y yo cité a Jairo que nos va a contar una historia de vida, porque la vida tiene esto. Sí. Tiene blancos, tiene negros, tiene situaciones muy delicadas, como lo que están atravesando ustedes, que es un capítulo más dentro de 365 días que va a tener este año lectivo en lo que tenga, y que saldrán airosos o no en función de cómo acepten el desafío, porque también hay un espacio de contención que darle a ese ser humano. Jairo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jairo? ¿Me estás escuchando bien? Perfectamente bien. ¿Cómo andan todos por allá? ¿Todo bien? Todo bien. Vos sabés que estamos hablando de las redes sociales y a propósito de que hace varias semanas que se está hablando de la angustia de muchas jóvenes y adolescentes que no pueden manejar esos estereotipos, esos paradigmas, ya sea de belleza. Se fueron los filtros, volvemos a la sociedad y es empezar a vivir en sociedad y bueno, desde la estigmatización hasta la aceptación todo tiene un costo. Contale sintéticamente tu historia de vida y cómo hiciste, porque es una historia de vida. Acá hay un joven de la Escuela de Loma del Mirador, por ejemplo, que puede replicar tu historia en su mundo chiquito, pequeño, que es la escuela. ¿Cómo hiciste para el autopercibirte a partir de un accidente doméstico que tuviste cuando chico y que te impidió, por ejemplo, que te ocasionó esta dificultad que tenés hoy en tus manos? Bueno, para que no me conocen, soy Jairo de acá de Paraná, tengo 32 años, soy comediante de stand-up y comunicador social. Trabajo generando contenido en redes sociales, además de humor. Y bueno, cuando era chiquito se prendió fuego la casa donde yo vivía y quedé atrapado dentro y por eso perdí los dedos de mis manos. Y bueno, la gran mayoría de mi material de comedia versa en relación a reírme de mí y a partir de reírme de mí después poderme reír de un montón de otras cosas. Pero siempre arrancando por uno mismo. En lo personal, yo creo que lo principal a lograr es el poder reírse de uno mismo. Por ahí es complejo en redes sociales cuando no hay una cara visible. En lo personal yo tuve que atravesar situaciones complejas cuando en ese momento no se llamaba bullying, sino que era simplemente que te molesten en la escuela y estaba totalmente aceptado. Era como, bueno, parte de ir a la escuela es tener que bancarte, que te jodan, que te molesten. Por suerte ahora, dentro de todo, está un poco más hablada la cuestión, ya tiene un nombre, hay una entidad alrededor de lo que era un abuso verbal. Y bueno, yo descubrí en el humor una herramienta para sobrellevar esas situaciones. Aprendí un poco a reírme de mí mismo y a reírme de las cosas que me decían, al principio de manera falsa, porque obviamente no me daba risa, pero me di cuenta que cuando me reía de manera falsa le quitaba peso y una vez que logré quitarle peso
dije, hey, este es el momento de subir un escalón y hacer algo yo. Entonces empecé a hacer los chistes yo sobre mí mismo. Entonces los que ellos hacían sobre mí tenían que ser mejores que lo que yo hacía. Entonces no solo le puse una barrera, sino que arriba de la barrera le puse alambre de púa y no pasaba nadie. Y a su vez desde ahí yo podía también lograr controlar la situación y también poder hacer chistes yo sobre otras cosas, y eso me daba el empoderamiento que yo necesitaba para reírme de mí y poder reírme también de otras cosas, ¿no? Qué bueno. Y sos comunicador, poniendo en palabras vos y haciendo un parangón de aquella época de esta. Yo lo estaba hablando recién con un productor acá en el canal. Quizás sean a escala y teniendo en cuenta que hoy el mundo es global y que la red no es una entelequia que se mueva por sí misma, sino que la mueven y la articulan los sujetos. ¿Son los mismos riesgos y virtudes aquellos que teníamos en aquella infancia a los de hoy? ¿O es que tenemos que inmiscuirnos un poquito más para establecer normas, reglas, cuidado? Recién hablaba Santiago y decía, son necesarios los límites de que si me haces daño, si te estás burlando de mí, no está bueno porque, bueno, vos te empoderaste y pudiste sobrellevar, pero no todos tienen herramientas. Sí, yo creo que lo que hay que entender es que es como una especie de mundo paralelo donde hay ciertos aspectos de la realidad, pero que no necesariamente la reflejan en su totalidad. Es algo complejo de hacer entender, sobre todo a menores y a niños, pero se tienen que entender que es algo como que corre en paralelo, pero no es exactamente esta línea donde están parados hoy, a la cual podríamos llamar realidad. Donde se manejan otros códigos, donde hay otros lenguajes que se podrían conocer como paralenguajes digitales, y creo que es importante entender que en Internet, yo siempre lo digo, el que se enoja pierde. Es muy difícil entender eso, pero a mí me ayudó verlo como un gran chiste, como que es una gran joda donde todos juegan a ser un poco lo que no son. Y es complejo porque es casi todo lo opuesto a lo que nos enseñan sobre la realidad, pero creo que hay que entenderlo como un mundo paralelo donde hay cosas que sí nos afectan y nos molestan, pero hay que encontrar herramientas para que eso quede como en un compartimento estanco ahí, y lograr que no nos afecte y tratar de no afectar al resto también en nuestros comportamientos digitales, ¿no? Y quiero la visión de Fernanda respecto de esto. En Internet el que se enoja pierde. Digo, no todos pueden abrazarse al humor o a la ironía en distintos estadios de desarrollo de las infancias. ¿Qué opinas vos, Fernanda? Sí, mira, es bastante diferente la posición que puede asumir un niño respecto del contacto con las redes que la que puede asumir un adolescente, como las chicas que estaban en la nota, que la que puede asumir un joven, o incluso la posición que asumimos los adultos respecto del efecto que provoca la red en nuestra capacidad de registrar lo que, el efecto afectivo y el efecto también cognitivo que nos provoca. Un niño no tiene una diferenciación tan clara de la fantasía y la realidad. Entonces, esto que decía el doctor, bueno, no le damos a un niño de 3 años un celular, o si se lo damos corremos un riesgo porque ahí hay un criterio de realidad que se está construyendo y no estamos acompañando. Si lo dejamos solo, no estamos acompañando ese proceso de construcción y no estamos pudiendo acompañar entonces y poder reconocer la diferencia entre la realidad, la virtualidad y la fantasía, que también eso hay que poder incluirlo porque la fantasía no es virtual. Los adolescentes también tienen que poder ir descubriendo esas diferencias, ya no tanto respecto de lo cognitivo, pero sí respecto de la afectividad, y poder ir registrando los diferentes efectos que provocan en sí mismos y en los otros, porque esto es muy importante. Estamos en una cultura en la que primero registramos lo que nos pasa a nosotros, después también registramos lo que nos pasa a nosotros, y capaz, con buena suerte, nos conectamos con lo que le pasa al otro. Al menos ese es un modelo cultural que impera. No es que ocurre en todos lados, pero impera como ideal. Y los ejemplos que damos, en familia,
cuando vemos esos locos bajitos, como le llamaba Serrat, que son una esponja de absorber cómo nos enojamos por WhatsApp, las groserías que decimos y todo lo demás. Me llama el móvil. Estela, esta vez, Estela Díaz de Vivar, te escucho. Muchísimas gracias, Claudia. Un gran saludo para vos y la querida audiencia de Debate y a todo el piso. Bueno, aquí estamos mostrando ya gran cantidad de papás en el Colegio Don Bosco. Les preguntamos, ¿cómo es el tema de los chicos? ¿Les permiten ustedes? ¿Les prestan el celular? ¿Les permiten que se manejen con el WhatsApp? Yo sí, yo no, yo sí, pero controlo. Yo estoy estupefacta. Nos acaba un testimonio tremendo, Claudia. Una mamá diciendo, mi amiga me acaba de contar, dice, que justamente a su hijo de 10 años un compañerito le dijo la clásica palabra P y siguen tres vocales más. Y dice, ¿cómo? 10 años y ya le están diciendo de esta manera. Es decir que, en síntesis, los padres permiten a sus hijos usar WhatsApp, pero los tienen controlados. Y aquí tenemos una mamá. ¿Usted le permite, señora, a su hijo usar WhatsApp? Sí, pero con control. ¿Con control como el resto de los padres han afirmado recién? Sí, no tiene celular propio, usa mi celular y permanentemente estamos mirando qué escriben, cómo contestan, qué se cuentan. Recién una mamá decía, bueno, este tema de COVID nos ha puesto a todos un poquito nerviosos y es como que estamos como susceptibles, sería, ¿no? Tenga que ver con la pandemia. Yo creo que tiene que ver con la educación desde casa. No creo que los chicos por la pandemia estén más propensos a insultarse o a tratarse mal. Quizá el encierro, decía ella. No sé, para mí es una cuestión de saber fomentar buenos lazos en la familia, en la casa y que sepan que si maltratan a un compañero también se están haciendo daño a sí mismos. Entonces me parece que lo ideal es primero que todo tiene su edad. Mi hija tiene 10 años, así que hicieron un grupo de WhatsApp porque bueno, están todas con eso, pero es con control, con estar con los chicos, acompañarlos, me parece a mí. Muy bien. Bueno, esto está pasando aquí en la escuela Don Bosco y los papás que eluden las cámaras, pero que nos han brindado estos testimonios, ¿no? Muchos de ellos dicen sí, el tema del COVID ha enardecido el estado anímico de los chicos y por todo saltan, los docentes también, pero de alguna manera se escandalizan cuando los chicos reciben insultos, tanto sea por WhatsApp como también vía directa. Atención, Claudia, porque otro papá decía, a mi hijo de 11 años, una nena lo insultó y él como que quiso un poco eludir la situación hasta que el papá fue hablando este tema con su hijo y dice, bueno, pero no quiero hablar en cámaras, pero sí ocurre, la agresión ocurre de manera directa y también a través de las redes, Claudia. Y bueno, esto es una ventanita que abrimos para hablar con papás. Vos recién te vi asintiendo en el disenso mismo, ¿no?, de las ideas. Contanos. No, bueno, particularmente creo que tanto a los niños como a los jóvenes hay que acompañarlos en el uso de las tecnologías. Las tecnologías no son ni buenas ni malas, también hay que hacer una desconstrucción de la cuestión, ¿no? Porque no son neutras. Entonces me parece que ahí hay que estar mirando, no digo la prohibición absoluta, pero sí creo que el acompañar, el mirar, el escuchar qué le pasa a los niños y las niñas y a los jóvenes en relación a las redes, ¿no? Porque pasa, como dicen muchas de las chicas, que me pareció muy interesante, yo hago tal cosa, miro tal cosa, disfrutan de esos momentos, pero los niños y los jóvenes por ahí no tienen todas las herramientas para poder mirar esto como si es una escena que queda por fuera de mí y entonces no me pasa nada. Hay muchos chicos que le pasan y le atraviesan cosas. Le atraviesan cosas. Yo quiero pedir ahora la segunda parte de la nota con la directora del Centro de Salud. Voy a pegar la pausa y voy a volver con las conclusiones de ustedes, porque me interesa, vimos el lado A y el lado B. Fíjense que todos en algún punto mencionaron la pandemia, porque nos atravesó la pandemia y evidentemente ha marcado un nuevo rumbo.
caminos que tenemos que transitar para volver a revalorizar y ponernos en visión de lo que nos pasa. Seguimos en la nota que lográbamos hoy en Colonia Avellaneda con la directora del Centro de Salud. Sobre todo es acompañarlos y recordarles que ellos son los padres, que no son amigos, y que sobre todo lo que se transmite a través del ejemplo. Que si ellos no tienen una vida saludable, que si no comen saludable, que si no salen a caminar o hacen alguna actividad física, los hijos nos miran en cada momento. Y la única forma, y también hacer un uso responsable del celular. Nosotros como adultos también vemos mucha adicción, estamos mirando como que si nos perdemos algo. ¿Qué nos perdemos? ¿Qué ausencia, qué vacío queremos llenar con la búsqueda en el celular? Entonces nosotros, primero y principal, es ser responsables y decir, nosotros somos los que formamos a nuestros hijos. Y no tenemos que dejarlos ni confiarnos que están en casa tranquilos con el celular. Sí, eso ya desde chicos nosotros lo hemos vivido, ahora se le puso un nombre, es bullying, también está el ciberacoso, pero bueno, siempre lo que recalcamos es que hay que tener muchas charlas entre los padres, porque por lo general reflejan una realidad de lo que viven y lo que escuchan en su entorno. Entonces, el respeto hacia la diversidad, que los chicos de por sí lo están manifestando, como que lo están aprendiendo mucho más rápido que nosotros al convivir con personas diversas. Sí, es la desesperanza, y en eso estamos mucho nosotros los adultos, con estos tiempos que se están viviendo de problemas económicos, de dificultades en la reinserción en el sistema. Mucho tiene que ver con qué valor se le da a cada cosa. Nosotros por ahí tenemos que demostrarles cuál es el sentido de la vida, lo importante que es tener una familia, de estar sanos, la importancia de la amistad. Un adolescente que no tiene amigos, que no se junta con sus amigos, es un signo de alarma para un pediatra o para un clínico en el caso de los jóvenes. Hay que volver a insistir en que se reúnan socialmente, pero no que se reúnan a tomar mate y que sigan cada uno con su celular, que interactúen y que aprendan porque eso va a ser lo que va a determinar el futuro de cada individuo. En Natal Spa estamos preparando tu mejor reencuentro. Criolipólisis, Venus Free Plus, MioApp, equipos de tecnología avanzada para que recuperes tu mejor figura. Tenemos todas las medidas de bioseguridad. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas, cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esencial es que nos cuidemos entre todos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bienvenidos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amás. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida. Yapser Seguros, asegurando tus experiencias. Gabás y Johnston,
es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes, defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. Voy a hacer uno que está en el Zoom y uno que está en piso. Y voy a Santiago. Quizás sea esto de acercar mundos diferentes desde la palabra, desde poder abrirnos y decir, si me tratás así me lastimás, ser un poquito más sincero, trabajar un poco qué es la felicidad, qué es ser o no, y que este paradigma de ser en tanto tengo no es válido. Totalmente desde la palabra y también de la conducta de los modelos, porque tanto los niños como los adolescentes aprenden también del modelo. Vos le podés decir, no agreda, no esté tanta hora en el celular, pero también si vos como docente, como padre, estás todo el tiempo con el celular, le está dando un mal modelo. Y siguiendo también con lo que decía Jairo, que es muy linda su historia, también enseñarle que el mundo virtual no es un mundo malo, pero es un mundo con sus propias reglas, su complejidad, y que lo que no haces presencialmente, como agredir, subir determinadas fotos, o yo no haría esto presencialmente, tampoco lo tengo que hacer en el mundo virtual, y que es un mundo con sus propias lógicas, y que no todo lo que aparece en ese mundo necesariamente es la realidad. Y lo último, en el caso de los adolescentes, por ahí los padres, los docentes piensan, bueno, ya son grandes, no me tengo que meter, No, siguen estando en formación y necesitan el acompañamiento de los docentes y de los padres, porque estamos en un mundo más complejo que el de hace 2, 3 o 4 décadas atrás. Exactamente. Jairo, te dejo esa reflexión final de lo que viste y de lo que abordamos. Bueno, me parece que es un desafío que tienen los padres de hoy en día, el tener que estar actualizados sobre cómo es la lógica que opera detrás de cada una de las redes sociales que le permiten tener a sus hijos. Me parece que es tarea para la casa investigar sobre cómo funcionan, qué tipo de riesgos pueden correr, qué tipo de beneficios pueden obtener de sus hijos ahí. Me parece que como dijeron varios de los profesionales que hay acá, el control es importante. Con control no me refiero a la previsión, sino todo lo contrario. No desde el lado del castigo, sino desde el lado del conocimiento y desde el lado del acompañamiento de esa experiencia desde lo paternal. Y creo que es un desafío también entender cómo es que opera en estos nuevos cerebros que se están formando, sobre todo entre los niños y los adultos jóvenes, y darle herramientas para poder moverse en ese mundo, ¿no? Gracias. Y yo vuelvo a Lomas del Mirador y voy primero a Judith y termino con Natalia, porque a ustedes les pasó de hacer este boom que se viralizó el Instagram, mostrando la escuela, encontrando un punto de encuentro, un lenguaje en común. ¿Cuál le dirías vos que es el secreto para que hayan encantado, para que haya chicos que hayan escrito, quiero ir a esa escuela? Sí, no, creo que va con la idea, nació con una idea que era la de crear sentido de pertenencia, generar compañerismo y sobre todo darles a ellos la confianza de, así como pueden venir un día y decirnos, profe, mañana queremos un día sin zapatillas, poder ir venirnos a contar cualquier cosa que les esté pasando por la vida. Creo que con eso es que, con eso que tiene de fondo, resultó ser lo que es. En eso de poner las cosas en su lugar, porque no importaba que vinieran en pantuflas, en medias o en zapatillas, sino en compartir el espacio de diálogo y de enseñanza, aprendizaje. ¿Sería así, Natalia? Sería así y sobre todo partiendo del respeto, la tolerancia hacia el otro y de convertir el celular que está presente en el aula en una herramienta también de aprendizaje, ¿por qué no? O sea, para la fotito, pero también usarlo en investigar algo, aprovechando la red que tenemos en la escuela,
Particularmente en mis clases de artes visuales lo uso para buscar imágenes, buscar información, y hay muchos profes que lo están usando a eso y sacás un poquito al chico de que esté todo el tiempo en una red cuando vos querés explicar. Entonces, la red bárbaro en el recreo, para la foto, para subir al Insta, para etiquetar a la escuela. Y estamos buscando el modo y seguimos reinventando ese modo. Y hasta ahora es exitoso. Hasta ahora es exitoso. En la escuela normal, ¿cómo transita? Escuelas de las preuniversitarias. De las ¿cómo sería correcto? Preuniversitarias. Preuniversitaria. ¿Cuál sería el camino que está buscando esta comunidad, como vos decís, de docentes, auxiliar, interdisciplinario, ¿no? Este lugar de construcción colectiva, de modos de habitar la escuela, ¿no? De construir lazos y vínculos saludables entre pares y entre adultos y pares. Es difícil. En esta distancia los adultos también que debe haber, pero también el adulto como también guiando, acompañando, sosteniendo. Tenemos como, viste, cuando los accidentes en la calle o en el tránsito, el mal humor como flor de piel, ¿no? La irritabilidad. Se ve y se percibe lo mismo que se pueden percibir en otros espacios. Por eso no me gusta pensar la escuela por fuera de lo que nos pasa como sociedad, ¿no? A eso voy. Entonces, en ese sentido, obviamente, si no estaríamos pensando en una escuela descontextualizada. Y la escuela se constituye en un escenario, ¿sí?, donde no va a encontrar estos emergentes. Lo mejor que nos puede pasar es abordarlo, entender que las redes, que lo virtual es parte de una realidad también, y que tenemos que ver cómo trabajamos con eso, con nuestros y nuestras estudiantes. Fernanda, dentro de las cosas que vimos allí en Colonia Avellaneda había muchos trastornos, tratamientos y abordaje de trastornos alimenticios por los cuerpos estereotipados. Hay un trabajo por hacer todavía, por eso van a trabajar en red con el municipio, los chicos que no quieren ir a espacios sociales. ¿Cuál sería vos, si tuvieras que redondear una idea para bajar desde lo que vos hacés profesionalmente? Mira, ante todo, reconocer que somos parte nosotros como lo planteaban recién ahí en el piso, reconocer que somos parte de la dinámica, de esta dinámica, y que no estamos ajenos. Y que en esta transmisión muchas veces tenemos que también revisarnos, porque suponemos que tenemos resueltas algunas cuestiones y las terminamos transmitiendo a modos de mandatos que no nos atraviesan a nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, reconocer también que el modo en que se instaló la pandemia nos hizo, al sistema de salud, nos hizo focalizarnos en la prevención del cuidado y la mortalidad que provocaba en su tiempo, y ahora la prevención de las estrategias de prevención por la vacunación y la detección temprana de COVID. Y ahora, desde mediados del año pasado en adelante, empezaron a aparecer, porque eso se transmitió socialmente, entonces la gente tomó un poquito de distancia respecto de los sectores de salud, pero a partir de mediados del año pasado volvieron a aparecer las mismas problemáticas que estaban antes y que se profundizaron en el tiempo de restricción social. Entonces, reconocer que esa profundización es responsabilidad también del sistema, y poder pensar, bueno, yo estoy en un complejo de salud integral comunitaria, pensamos la salud en términos comunitarios, no solamente en términos de la producción de la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad, sino que también de los procesos de vivir y los modos de vivir de las personas. Entonces, incluir estos modos de vivir en estrategias, en las estrategias de las políticas sanitarias, para poder acompañar a las comunidades y a la comunidad de adolescentes y jóvenes en los nuevos modos de ser parte de esta sociedad. Tal cual. Gracias por haber estado, gracias por haber charlado con nosotros a través de Canal 11 en el debate. Gracias por esto, por ayudarnos a comentar lo bueno y lo malo del proceso de crecimiento. Me quedo con esto y lo saludo a Santiago y a su libro que
justamente aborda la problemática del ciberbullying en las escuelas, ¿no? Las redes no son buenas ni malas en sí mismas. Es el sujeto en el que tenemos que enfocarnos en las juventudes y en el proceso de la niñez y cada edad en lo suyo, viviendo y siendo atravesados nada más y nada menos por una pandemia, entre otras cuestiones. Gracias por haber estado. Gracias. Gracias. A ustedes los esperamos el próximo jueves. Ahora